Nací en Capital Federal, mi nombre es Héctor Fabiano y mi padre se dedicaba a mecánico dental. Mi mamá era ama de casa. ¿Tenés hermanos? Un hermano. ¿Mayor? Mayor. ¿Mayor que vos? ¿Muchos años? Sí, 8 años más. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde te criaste? ¿Qué recuerdos tenés de esos primeros años? Un lindo recuerdo, en esa época se jugaba siempre al fútbol, la primaria, todo cerca de mi casa, la escuela primaria. Lo que se hacía en esa época, mirar los sábados boxeo, que era campeón, Monzón, y después había otro más, Galíndez también. Y lo normal que hacía un chico de esa época. ¿Y en la escuela? ¿A qué escuela ibas? Iba a la escuela 7 en Avellaneda, en la calle Italia. ¿Qué es lo que más te gustaba de la escuela? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? Y siempre fui bueno en el lenguaje, historia, matemática no. Y ya en esos primeros años de la escuela, ¿había alguna referencia hacia las Islas Malvinas? No, no había, me parece. No lo recuerdo. Y en esos años, ¿qué es lo que tenías pensado hacer de grande? ¿Qué es lo que te gustaba? Y me gustaba el fútbol, jugaba bien, pero después tuve que trabajar y dejé. ¿De qué tuviste que trabajar? De eso, de mecánica dental y después de la guerra en otra cosa. ¿A los cuántos años comenzaste a...? 14 años. 14 años. En esa época sí se trabajaba. Muy duro el trabajo, complicado. No, lo que se hacía en esa época, cadete. Cadete era que llevaba cosas a los clientes, esas Claro. cosas. Sí, sí. ¿Y qué sabías específicamente de las Islas Malvinas antes de la guerra? Mucho no estaba informado, la verdad. No recuerdo de la escuela que me enseñaran eso. ¿Y cómo fue tu experiencia con el servicio militar obligatorio? ¿Qué recordás de esos momentos? ¿Cómo fue el llamado? Si tenías ganas de hacerlo, si preferías que no te tocara. No, fui como todos y mi hermano que ya había hecho, porque él la hizo. Él, en la época que la hizo él se hacía a los 20 años. Yo la hice a los 18. Y él me decía que teníamos un pariente para que nos acomode. Yo dije, no, yo no quiero. Y bueno, capaz que si uno no sabe, si cambiaba el curso de las cosas, que sabe, capaz me mandaban a otro lado, la Malvinas, y no volví, qué sé yo. Yo fui al destino. Me tocó en La Plata, y que siempre tuve suerte porque en la lista me nombró último, tipo, estos quedan acá, los demás, a Zapala en el sur. Sí. Y quedé en La Plata. Bien. ¿Dónde fue que quedaste? ¿En qué lugar te había tocado? En el comando de la 10ª brigada. ¿Recordás cuándo ingresaste al servicio militar? Sí, antes anotaron 25, pero fue 20 de marzo. Me acordé. Y... Del 81. ¿Y cómo se tomó eso en tu casa? ¿Qué te dijeron tus padres? Bien. ¿Recordás? Bien, porque yo estaba acostumbrado por mi hermano. Bien. Él hizo peor en
Punta Alta, eso hacía más tiempo y todo, infante marina. La marina era más tiempo hacer el servicio. ¿Y qué recordás del servicio militar? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? Y a los primeros me costó porque te exigen mucho ejercicio, mucho correr, no te dan agua, no te dan nada, te tienen zumbando, ¿no? En la instrucción se llama eso. Después viene que vas al cuartel. En el cuartel ya ahí me desenvolví bien, porque ya es como que te pones canchero y ahí nunca me pudieron arrestar ni nada. ¿Y tenías comunicación con tus padres? ¿Podías salir a...? No, una vez sola me fueron a visitar, que eran en San Miguel del Monte, la instrucción. Una estancia que había sido de Rosas, los Cerrillos se llamaba. ¿Y ahí fue toda la brigada a hacer la instrucción? El 7 también, entonces. ¿Tenías muchas amistades que estaban con vos haciendo servicio militar? No, los conocí ahí todos. ¿Y después te tocó de que muchos de ellos te acompañaron a Malvinas? Sí. Que hay uno que está acá, una foto. Sí. Ese iba a... La brigada tenía pocos soldados. Un soldado tambor que del 7 de Díaz y ese no volvió. Y ya entrando en los primeros meses del 82, vos estabas todavía incorporado. ¿Cómo te enteraste de la... No, yo se había terminado en marzo. En marzo. Un mes antes. Un mes antes. Del 82 me llamaron de nuevo. Y ya ahí cuando te dieron de baja, vos ya estabas mentalizado a seguir tu trabajo que tenías anteriormente, sí. Mecánico dental. Sí. Ya te habías contactado con el sí, trabajo. volví a trabajar y después pasé otro trabajo. Que rodaba el Estado. Antes de la guerra. No, después de... ¿Y cómo te enteraste de la recuperación de las islas? En televisión y después me llamaron. El 9 ya estaba acuartelado yo, 9 de abril. ¿Qué sentiste cuando viste por televisión que habíamos recuperado las Islas Malvinas? Sí, bien, pero todos los que fuimos allá pensamos que no iba a haber guerra, que iba a ser como pasó con Chile anteriormente, Sí. que se iba a arreglar pacíficamente. Y en el momento que te enteraste de la recuperación, ¿pensaste que tal vez te podían volver a llamar? ¿O no? No pensé, no. Me llamaron. ¿Te llegó la notificación? Sí, te mandan soldados a tu casa. Compañeros que todavía seguían, porque el que se porta mal hace hasta lo último. Claro. Que todavía seguían ahí adentro. Y ahí en el momento que te fuiste que te volviste a incorporar, ¿cómo fue la despedida con tus padres? Bien. No pensamos nada malo. Estoy hablando de una época que no había ni teléfono en la casa. Y... Pocos tenían teléfono. Sí, es verdad. ¿Y cómo fue esa vuelta a volver al cuartel, volver a reencontrarte con tus Y amistades? apenas llegué, me hice un cabo el documento, te lo sacan. DNI. Y muchos compañeros míos relatan que no sabíamos que yo, el tipo me dijo, vamos a la islas. Y otros dicen que no sabíamos. Yo digo que sí, que sabíamos que íbamos a dónde íbamos. Y había una situación, ¿cómo se vivía, digamos, esa situación previa dentro del regimiento? ¿Había bastante movimiento? Sí. ¿Viste algo que te llamó la atención? No, normal.
¿Todos los que se presentaron fueron o hay alguno que vos recuerdes que decidió no ir? Si Sí, hay una cosa que la gente no sabe, que un soldado se hace lo que es el destino. Se hace el enfermo, entonces lo reemplaza otro que después muere allá. Y está en la historia él porque justo a él le hacen un reportaje en la guerra. Está en YouTube. Se llama Mosto. Carlos Mosto, de Gualeguaychú. Y ese soldado después murió allá. Pero el otro tenía que ir el otro soldado. Claro. ¿Y cómo fue? ¿Pudiste despedirte a tu familia antes de irte a Malvinas? ¿Ya en ese momento ya estás acuartelado? ¿Los pudiste ver? ¿O directamente? No lo vi más. ¿Recordás más o menos el día que salieron para Malvinas? ¿Cómo fue ese traslado desde el regimiento? Fuimos en avión hasta Comodoro Rivadavia. En un avión que le sacaron los asientos. Y después de ahí, creo que son 500 kilómetros de Comodoro a la Malvinas. En Hércules fui. Un avión militar. ¿Y cómo fue esa llegada a las islas? Bien. ¿Ustedes sabían, les avisaron que lo estaban llevando a las islas o se enteraron en el momento de estar por aterrizar? No, yo sabía, esto decían que no, pero claro, cada uno se acuerda de lo que quiere. ¿Y qué recordás? ¿Qué primera experiencia tenés de...? Y el avión como medio que te da impresión cuando te lleva así todo sentado con el arma. Y después estando allá bajamos, estuvimos en un teatro que sale en las fotos de Puerto Argentino, dormimos ahí. Globe, algo así. Globe. Y al otro día salimos al lugar donde iba. ¿Y cómo fue? ¿Tuviste contacto con los isleños? No, ellos no dejaban tener contacto. Bien. Y al otro día, llegan ese primer día, más o menos recordás el horario en que llegan a Malvinas. ¿Recordás el horario en que llegan a Malvinas? Salimos oscuro, me acuerdo. Oscuro. Bien. Así sería, no sé, 6 de la mañana, qué sé yo. Estaba oscuro. Igual allá es muy larga la noche, ¿no? Hasta las 9 de la mañana, 9 de día. Y se quedan todo ese primer día en Puerto Argentino. Sí. Y después al otro día salen al destino. Sí. ¿Y cuál fue ese destino? Modi Gru. Bien. ¿Cómo fue ese traslado hacia... Caminando. En 2 columnas de soldados. Se hizo... Como las películas, como la guerra, es verdad. Bien. Como las películas de guerra. ¿Y cómo fue esa llegada a Modi Gru? ¿Cómo se establecieron en el lugar? Y te van diciendo dónde cada uno va a estar, así, su puesto. Tenías que hacer una trinchera, un pozo de zorro. Y poner una palita así. ¿Y iban de grupos? Claro, yo estaba con 3 más. ¿Y cómo fue ese armado de la posición? ¿Les costó? ¿Cómo fue que lo estructuraron? Bueno, fue que yo encontré un pozo que ya casi estaba hecho y los otros no estaban de acuerdo porque creían que porque el jefe nos dijo que no le gustaba ahí. Y después tenía razón yo, dije, ponemos acá
él no va a venir más a mirar acá, dicho y hecho. Agarramos el pozo y nunca más fue a revisarlo, si lo hicimos, si no lo hicimos. Porque yo siempre fui práctico, era, ¿cómo te puedo decir? Vago. No quería, no hacía caso a lo que me decían. Porque desconocía cómo se manejan. Hasta la pauta que nunca me pudieron arrestar, era escurridizo. Y en el lugar donde ustedes hicieron el pozo, ¿tenían cerca otro pozo de zorro? Claro, era todo alrededor del cuartel Modibrú, así, todo en círculo. ¿Y todos de a 3? Sí, algunos serían 4, otros 3, sí. Después se lo tapa se lo camufla en el techo, sí, con tierra y ramas. Bien. ¿Y cómo fueron esos primeros días de abril que llegaron, que se establecieron? Y se hacía largo porque ellos tardaron en llegar, sí, como por lo menos 15 días. Y hasta que fuera 1 de mayo, llegué el 14, sí, son como 15 días. ¿recordás los nombres de tus compañeros que estuvieron con vos en el pozo? Sí, de 2 me acuerdo. Uno llamaba Mojavik y el otro Kaski. ¿Los conocías de antes? Sí, Kaski sí, era compañero mío. ¿Y cómo era la relación que mantenían ustedes y el grupo con los bien, superiores? Todos los soldados se llevaban bien. Bien. ¿Y con los superiores? También no tuvimos superiores muy estrictos, malos. ¿Recordás el nombre de los superiores que tenían al mando? Sí, era un mayor que todavía vive, se llama Vanetta. Bien. Después cuando volvimos él fue secretario del presidente Vanetta, del presidente Viñones. Bien. Y esos primeros momentos, ¿ustedes creían de que se podía llegar a la guerra, de que iba a haber una negociación de paz anteriormente? ¿Cómo se iba informando cómo se iba desarrollando? Y se decían muchas cosas que después no pasaron, que cuando iba transcurriendo la guerra, que iban a ir otros soldados y como que te relevaban. Eso pasaba en las guerras de los norteamericanos. Pero claro, ellos estaban un montón en la guerra. No, eso nunca pasó. Durante toda la guerra, ¿ustedes mantuvieron la misma posición? ¿O en algún momento? Sí, algunos los mandaron a donde había menos riesgo, sí, a Puerto Argentino. Bien. Que yo quedé siempre ahí. Bien. ¿Y durante toda la guerra vos tuviste posibilidad de ir a Puerto Argentino en algún momento o siempre? No, siempre quedé ahí. ¿Y recibiste cartas? Sí. Sí. ¿De tus familiares? ¿Recibiste las cartas? Familiares de gente que no conocía, que escribía de las escuelas. Que me acuerdo que había un chico de Miramar que escribía. ¿Y vos pudiste enviar cartas? Sí. Contestaba. ¿Y qué le llegabas a comentar a tus seres queridos sobre lo que estabas viviendo? Y que estábamos bien, nunca puse cosas malas para que no se hicieran problemas. ¿Pero había algún tipo de...? O sea, ¿les controlaban las cartas que se enviaban o...? Claro. No. Ahí yo se la daba cerrada, no sé, después que hacían, porque no salía de ahí. Ahí era
campo, en la ciudad, en el puerto argentino, ahí la distribuían. Claro. ¿Y radios ustedes tenían? No, yo no tenía. ¿Algunos Algunos tenían. Agarraban la radio de Uruguay, una radio Colonia llamada. Y ahí se iban pasando las noticias de lo que iba ocurriendo Sí. con los nacimientos. ¿Y cómo? Bueno, entonces, la vida hasta el 1 de mayo, tranquila, en la posición, Claro. establecidos. ¿Y el 1 de mayo cómo se vive? El bombardeo. A madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, creo. Bombardeo. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo Y recordás? como algo nuevo, algo que disparan de todo lado. Pero yo estaba en el aeropuerto, se veía así, mi trinchera para allá, y se veían los ataques. Ahí no estaban tirando, no estaba yo. Ellos querían la pista destruir del aeropuerto. ¿Y cómo se vivió el día después, que fue el hundimiento del crucero Belgrano? ¿Se enteraron ustedes Sí. el mismo día? Sí, bueno, eso no recuerdo si hablamos mucho de eso. Pero ya, digamos, tanto con lo que vio el 1 de mayo como ya el hundimiento del Belgrano, ahí se empieza a cambiar capaz que el panorama que ustedes tenían al principio cuando llegan a las islas, de que se encontraban en una situación diferente. Sí, teníamos confianza en la aeronáutica porque eran muy buenos los pilotos, que lo demostraron. Y cómo se fue del 1 de mayo en adelante el hostigamiento de los británicos con el tema de los bombardeos. Nos bombardeaban de noche con las fragatas de ellos y se llama alerta gris cuando van a venir los bombardeos. Y alerta rojo es bombardeo de aviones. Y también teníamos artillería, bombardeo de artillería. Y con el tema de los aprovisionamientos, me imagino que después del 1 de mayo se complicaron. Sí, bien. Hay un video que habla un oficial y dice cuánto va a durar y él sabía todo. ¿Cuánto van a durar los víveres? Un mes. Y yo tuve 2. Un mes se duraron. Sabía el cálculo. ¿Y ahí cómo hicieron en esos momentos que tal vez escaseaba un poco el alimento? Bueno, yo tuve la suerte que estaba con un oficial y él quería estar con nosotros en la trinchera, que es raro eso, que un oficial vaya. Bueno, él quería estar ahí con nosotros. Era médico. ¿Recuerda el nombre? Sí, Mayor Latancio. Y él podía entrar donde había víveres. Entonces me llevaba a mí y decía, agarre esto, agarre lo otro. Entonces le llevaba a los otros. Por él, si no. ¿Y la relación con él era buena, digamos, el grupo? Sí, estaba en la trinchera. Claro, porque no era un militar de eso de la carrera militar. Era oficial porque era médico. Claro. Era una tira de oficial por la profesión. Y con él charlaban sobre, al tener capaz que más experiencia en la fuerza, charlaban sobre los acontecimientos que venían sobre la guerra. No, yo lo que vi que el tipo tenía temor. Como no era un
militar, Claro. que por eso venía con nosotros a la trinchera. ¿Y ustedes estaban todos armados con FAL? Sí. ¿O algo tenía algún otro armamento? No, FAL. FAL. Bien. ¿Y cuál fue, cómo se vivió el primer contacto con los ingleses? ¿Cuándo fue? Y el contacto fue cuando cuando se terminaba la guerra en Puerto Argentino. Ahí. Que todavía no estaba terminado, había un tratado de no disparar, un cese de fuego, ¿sabes? Y hasta que Menéndez decidía firmar. Y volviendo un poquito hacia atrás, ¿cómo se vieron esos días de junio, ya con la avanzada de los británicos, ya habiendo desembarcado a finales de mayo? Claro, cuando en Modibru, el 11 de junio, Sí. bombardean 2 aviones y ahí mueren 3. Yo no sabía porque estaba en un costado de guardia. Estabas adentro del cuartel, chao. 2 había dentro del cuartel. Ese oficial también, Vanetta, Sí. estaba ahí, ese jefe, ese se salvó. Y el otro estaba acá, de guardia, parado acá, fuera de guardia. Estos 2 murieron acá y yo estaba acá. En una cosa. Al lado, estaba bastante cerca. Sí, que le decían la caldera, una caja container que manejaba los botones del agua caliente del cuartel. Entonces ponían uno para que nadie toque ahí. Y la caja esa me protegió a mí, no me hizo nada, ¿no? Una caja de fierro, de container. Bien. Nada sentí. Entonces pues yo corro por acá, delante, en frente, y un capitán que se llamaba Irigoyen me dice: usted es soldado, atrás por este soldado. Vaya que hay un soldado. Me dice, pero no corra, que está muerto. Y voy y lo veo así como reventado, así, la lengua. Y había un cabo, que lo conocía al soldado y quedó impresionado. Entonces yo dije, bueno, tapémoslo a cortar ahí. Nunca más. No sé dónde lo llevaban. El otro era más conocido mío, el de Gualeguaychú. Que el otro era bueno, le hacía café a todos, salía y le daba a los que estaban afuera de guardia, así, por el frío. Y eso le pasó por estar adentro. Va, ¿qué sabe, no? El avión es un rayo, no sabe cómo pasa. Pasa rasante para que el radar no lo detecta. Y eso volvió el 11 de junio. Claro, entonces cuando pasa eso, a la noche de ese día paso a otro lugar. Cruzo un puente que había un brazo del mar ahí. Sí. Un puente, y voy a una montaña con el batallón de Infante Marina, BIN 5. Y ahí estuve hasta el final. 3 días faltaban. ¿Recuerda el nombre de ese lugar? Sí, creo que se llama Sapper Hill. Y ahí estuve y la Marina hizo otro trato, son muy educados. Me acuerdo que el tipo me dijo, soy el suboficial mayor Rodríguez, qué sé yo, denle de comer. Yo estaba más adelantado que mis compañeros. Esto es una montaña, estaba ponerle acá y ellos más atrás. Entonces, pero a mí me gustó que me mandó ahí porque los tipos eran, ese 25 era uno de los mejores de acá. Todos con mira telescópica,
suboficiales eran, no eran soldados. Entonces dije, yo estoy acá con esto, mejor. Entonces él miraba con la tierra de allá, vos cortás así, no se desarma. Se hacen panes así y se hicieron una garita. Y de ahí miraban con el larga vista los ingleses. Decían, ahí arriba. Lo que sí que ahí recibía todo el día la bomba. Artillería. ¿Cómo le iban sobrellevando esos bombardeos constantes? Y la verdad que tuve suerte, ¿sí? Porque era constante. Hasta que llegó un momento que uno de los de la Marina me dice, están a 300 metros. Mira, él tenía larga vista. Pero no llegaron porque los de más adelante, Sí. vos averiguar los videos son uno de los mejores del 25, los que más baja le hicieron a los ingleses. Y después llega un momento que me dice que tomaron la isla los ingleses, los de la Marina. Y si ustedes pueden desligarse de nosotros. Entonces dije, bueno, entonces voy a buscar acá a los soldados, acá atrás no estaban, ya se había ido. Y los otros me preguntan a mí, ¿por dónde vamos? Y por la montaña tardabas más. Entonces abajo había una calle que bordea el agua. Es una bahía, no hace olas el mar. Y yo elegí por abajo y llegamos primero nosotros. A todos tus compañeros que estaban en Bobby Brook los trasladan a las posiciones de San Regente del PIM 5. Sí. Bien. Todos se fueron ahí, terminó destruido. Hoy en día no existe más, eso dicen. El cuartel ese, no quedó nada. Y de ahí todos deciden, cuando ya les dan la opción, el personal del BIM 5 de movilizarse a... No, a mí me dieron. A vos. Los otros estaban con mi jefe. Claro. Entonces yo decidí, vamos por abajo. Que después le conté cómo fuimos y me dijo, muy bien. Íbamos de una manera, se llama agazapado. ¿Iban solamente, digamos, en ese repliegue de soldados conscriptos o también vienen con ustedes superiores? No, soldados. Soldados. Y después me recrimina que yo no estaba cuando lo hirieron a uno en la montaña. Y dije, si usted se llevó a los soldados. Y quedó todo ahí, no pasó nada. Y en esos momentos, antes del repliegue, ahí sí sentiste, digamos, la posibilidad de la muerte. Y sí, cuando me dijo eso, están a 300 metros, dije, bueno, llegó el momento. Pero no llegaron. No sé qué dije. Porque ellos miraban, yo no miraba para allá. Se ponían adelante en la garita. Y en el momento del repliegue, ¿seguían los combates? ¿Seguían atacando? Claro. Por eso, pues, como el lejillo era más riesgoso por abajo. Que no pegue. Claro. Pero llegué más rápido. ¿Y Y ahí hirieron uno. de tu Claro, compañero? en la montaña hirieron a uno. Por eso me dice, había herido un cabo primero y usted no estaba. Le digo, si usted se llevó a los soldados. Ni me avisaron. No me fueron a avisar que sé quién. ¿Y recordás el momento en el cual se produce el alto al fuego? ¿Cómo fue? No, todo entre oficiales. Un arreglo así, pacífico. En la ciudad, Puerto Argentino.
Pero ¿cómo se sintió estando ahí? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Y estábamos que no sabían qué iba a pasar, porque hay grabaciones que nos demuestran que Galtieri quería que sigan. Menéndez le dijo que no. Le dijo, no, ya dieron todos los soldados, no se puede pedir más. Dice eso en la grabación. Y él filmó. ¿Y ese día, cómo se vivió? ¿Cómo fue el ingreso de los británicos? ¿Cómo fue ese momento en Puerto Argentino? Entre vos y tus compañeros. Sí, nos decían, me acuerdo que decían, line down, en línea y abajo, línea, abajo. No nos trataban mal porque ellos no hablaban con nosotros, hablaban con los oficiales. Las órdenes se las transmitían a ellos. ¿Entendés? Sí. ¿Y cómo viviste el momento de dejar el armamento? Pero primero, ¿cómo pasaste esa noche? Sí, al otro día había que entregar el arma. En una pila así de armas. Después te llevaban que subas al barco, te revisaban todo. Y eso del certificado no me lo vieron, pues yo lo tenía en la chaqueta con cartas que me escribían. Como eran un montón, no miró. Claro. Esa primera noche, ya con el alto al fuego, ¿dónde fue que se pudieron acomodar ustedes? En la ciudad, en Puerto Argentino, ahí no pasaba nada, ya no había guerra. Ellos no iban a tirar ahí porque ahí vivían los ingleses, los Kelpers. ¿Y entre ustedes qué es lo que conversaban en esos momentos? Ya más relajados, sabiendo de que Y sabíamos que estaba todo definido, de que faltaba que firmen y chao. ¿Y qué sensaciones se te vinieron al cuerpo, ya sabiendo de que ya había terminado todo, que por lo menos... Y lo malo era que perdimos la guerra, pero también era que no moriste ahí. Era lo bueno. ¿Y cuándo es que te trasladan al buque? Ya para la vuelta al continente. Y sería el 15, el 16, no recuerdo bien. ¿Recordás en el buque que volviste? Sí, el Canberra, el transatlántico. Que es gigante, es inmenso. ¿Cómo fue ese traslado y cómo se vivieron esos momentos en los que estuvieron ahí alojados en el barco? Y un día nos hicieron que nos bañemos y todo en el buque. Y no, bien, la verdad no puedo decir que me trataron mal. Bueno, ¿y cómo fue el momento de arribar al continente? ¿Dónde fue que arribaron? En Puerto Madryn, porque ahí el puerto es de agua profunda, puede entrar ese barco, si no, no entra. La planta de aluminio Aluar. Y cuando bajaron todo, empezaron a repartir pan y se llama el día que el pueblo ese se quedó sin pan ese día. ¿Recordás alguna anécdota que te haya pasado a vos o a tus compañeros de ese día? Sí, lo único que yo tenía gorra, eso, y un tipo la quería y se la di así. Sí, la guardaba, la besaba. ¿Pudiste contactarte con tu familia de algún modo? Para avisarles ¿De ahí? que ahí no. No, nos mantenían ocultos aparte, porque cuando volvimos a Palomar, Sí. era un día del padre y nos salimos
salimos de Franco. Y vuelvo una noche, yo vivía más allá, se llama Crucecita. Y yo me soñaba con comerme una pizza. Y lo primero que hice me fui a comprar pizza. Cuando volví, vestido no de ropa verde, de soldado, me fui a comprar. Con mi mamá fui, me acuerdo. Y volviendo un poquito más atrás, el tema del traslado del Palomar ahí los trasladan al Regimiento 7, a la instalación de la 10ª Brigada, o directamente del Palomar ya les habilitan, digamos. No, del Palomar no me acuerdo si salíamos de ahí o fuimos a La Plata de nuevo. Creo que fuimos a La Plata primero y después. ¿Y ahí estaban tus padres esperándote o...? No, en mi casa me esperaron. ¿Cómo fue eso? Mi mamá era como que tenía intuición. Hoy va a volver, dejen la luz prendida. Mi mamá se dio cuenta antes de la guerra. Yo le decía, me hicieron hacer esto en la instrucción, en La Plata, ejercicios de noche, esto, pero es raro, tantas cosas. ¿Y cómo fue esa vuelta a tu casa? ¿Cómo fue el encuentro con tu familia? Y mi mamá sufría depresión, quedó mal por eso. Es más, a los 2 años murió por eso, después de la guerra del 84. ¿Y cómo fue el recibimiento tanto de tu familia como no sé si a los otros días se acercaron familiares? Sí, los vecinos, todo eso, sí. ¿Y cómo te la bien. la nueva vida, digamos, volver de civil, volver de la guerra? ¿Cómo lo fuiste procesando? Y bien, a mí me ayudó mucho distraerme el trabajo, trabajar. ¿Cómo fue tu vuelta al trabajo? Vos, anteriormente de la guerra, estabas con mecánica dental. Sí, volví, no era cerca de mi casa, era en Flores. Iba y el tipo me tomó, pero estuve poco tiempo, porque después ese oficial, que fue secretario de Miñones, nos ayudaba y nos conseguía trabajo. El que era secretario del presidente de la Nación. Sí. Entonces entré en la Casa de la Moneda. Ese es un buen trabajo. ¿Y qué te tocó hacer ahí? Yo tuve suerte, pero muchos no tuvieron. Pues tuve un oficial que tenía palancas, Claro. Porque después se fueron. Eso fue abril del 80 al año 83. Sí. En octubre se fueron del 83, que vino Alfonsín. Sí. ¿Entraste vos y otros compañeros más al trabajo? Sí. ¿De qué les tocó trabajar en la casa? Primero nos hacían entrar de seguridad, que era propia de la Casa de la Moneda, y después podías elegir otra profesión. Entonces, te tocó trabajar en la Casa de la Moneda, primero de seguridad. Sí. Y después... Una máquina que tapaba los premios de la Lotería Nacional. ¿Y en ese área estabas vos solo o también trabajabas? No, estaba con otro también combatiente. ¿Y cómo era el trato, la relación que tenían con los demás compañeros de trabajo? ¿Sabían de que ustedes eran, Sí. que habían Bien. combatido en Malvinas? Bien. Era bien el trato. ¿Vos solías hablar de tu experiencia en la guerra, tanto con familiares como con colegas de trabajo, o no? No, poco hablábamos. Poco.
¿Y participabas en algún tipo de actos que se hacían por el 2 de abril? No, en esa época todavía no. Después vino todo eso. Y Hubo como 10 años que nadie se vio con otros compañeros, nada. Después se armó de nuevo esa agrupación. ¿Y tus compañeros siguieron trabajando con vos o algunos decidieron otro destino laboral? Sí, siguieron, sí. Sí. Bien. ¿Se encontraron contenidos en ese lugar? ¿Se podría decir? Sí. Bien. Y bueno, ¿cómo fue pasando esos años de posguerra? ¿Cómo fue tu relación con Malvinas? ¿Y cuándo comenzaste a militar la causa Malvinas dentro de una agrupación? No, recién en 2008 tenía una agrupación de acá de Avellaneda. Pero tuve que dejar mi trabajo, no hice de la Casa de Moneda otro. Después tuve mensajería, siempre tuve moto yo. Ah, bien. Era mi propia mensajería. Y me metí, anotabas y te daban trabajo en las escuelas de auxiliar. Sí. ¿Y te gustó ese nuevo trabajo? ¿Estar en las escuelas? Sí, sí. ¿Cómo era el trato tanto con colegas como con los alumnos? Bien, porque aparte el que era director nos conocían de chico. Me llevó él ahí. Estuve en 1 o 2 escuelas y después pasé ahí. ¿Y cómo llega tu acercamiento entonces con la agrupación en el 2008? Y porque sabía que había una agrupación, fui, me anoté. Tenías que ir a las reuniones, todas esas cosas y quedé. ¿Y qué sensaciones te generó la vinculación en un centro? Bien, porque se reunían, hacían comidas, asados, esas cosas. Jugaban Después vino que se hacían Juegos Olímpicos de veteranos. ¿De ahí participaste? Sí. ¿Y cómo ibas tomando todo lo que iba pasando con Malvinas, ya en la posguerra, en el tema del trato que tuvieron los distintos gobiernos nacionales con el tema? Y tuve que participar de varias marchas, a la ANSES, un montón de años. ¿Por qué? Porque reclamábamos cosas que nos tenían que pagar. Y en todo este tránsito, ¿cómo sentís vos que fue cambiando la opinión de las personas con relación a Malvinas, a la guerra y a ustedes? Claro, al principio era que nos trataron mal, como que estábamos medio locos. Y después no. Fue en este gobierno de Kirchner que empezaron a tratarnos bien. Él más nos aumentó la jubilación, apenas agarró el gobierno. 2003 fue eso, creo. ¿Y qué significa para vos el cementerio de Darwin? Y que ahí están los verdaderos héroes. Ellos son los héroes porque quedaron ahí. ¿Tuviste la posibilidad de ir a las islas? No, no volví todavía. Ahora están viendo, parece. Por ahí se puede ir. ¿Te gustaría? Sí.
¿Y cómo viviste todo el proceso de identificación de los soldados caídos que se encuentran en Darwin? Sí, no sé en qué año fue, se hizo acá en Capital, en la escuela de la Armada, ¿era? Sí. Y estaba la hermana de Gualeguaychú Mosto. Y tenía la chapita ella. Me la muestra, y yo me quedé. Creí que tenía todo superado eso, pero no. Me quedé muy impresionado. Pero la chapita estaba intacta, porque de aluminio. Me quedé congelado. La chapa identificatoria de él le dieron después de un montón de años, 2019, ¿cuántos años pasaron? Sí, sí. Y en relación a las películas que se han realizado de Malvinas, ¿pudiste verlas? Sí. ¿Qué te parecieron? Me parecieron como una tendencia contra el que las hizo, ¿no? Contra los militares. Hay cosas que sí que pasaron, pero no tanto como muestran esto. Y ya situándonos en Avellaneda, ¿cómo viviste la propuesta que se hizo de realizar el museo y qué sentís vos de este museo que se ha hecho acá en Avellaneda? Bien, muy bien. El museo sirve para seguir recordando lo de las Malvinas y que las generaciones futuras continúen con eso. Es más, mi hija trabaja acá, ya ella está acá, va a seguir. Porque hay gente que no entiende. Yo figuro, y otros de Avellaneda, en un monumento que está allá en Güemes. Y yo no voy a estar y mi nombre va a seguir ahí. Creen que te morís, ya está, ya fue. Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido también cómo ves vos también el interés por los establecimientos educativos que vienen al museo? Bien, lo que veo más que a veces mandan chicos muy chicos que no entienden mucho, ¿viste? Y te preguntan cosas que yo las veo ingenuas, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? No sé si has podido ir a escuelas, también a charlar con chicos, ¿cómo es ese ida y vuelta Bien, que hay? pero ¿Qué les preguntan? ¿Qué inquietudes aparecen? los maestros para mí no le enseñan bien, porque te preguntan qué sé yo, ¿qué comías? ¿Qué preguntas comunes? ¿Tenía frío? Sí, claro, hacía frío. Preguntas que no... ¿Cuánto mataste? Todas esas cosas. Y los soldados que estuvieron ahí no quieren contar eso. Si le preguntas de muertes y eso no quieren. ¿Y qué es lo que ustedes remarcan o priorizan cada vez que van a dar una charla? De eso siempre hablan otros, por eso se encargan de eso. Yo no voy mucho a las escuelas. Si me preguntan es cuando vienen acá. Y ahí vos cuando vienen los alumnos, se acerca
la gente al museo, vos qué es lo que remarcás sobre Malvinas y sobre tu experiencia, qué mensaje les das. Y lo que pasa es que hay gente que no sabe que hay soldados que a mí no me pueden mentir, pero a ustedes sí. Después de decir, sí, yo hice tal cosa, yo hice tal otra, estoy en tal lado, y yo sé que no estuvo ahí. Yo nunca mentí con esas cosas. Y hay que dicen cosas que no. Como hay soldados que no conocen las Malvinas, pues estuvieron en un barco y por el hecho de haber estado dentro del teatro de operaciones, pero no saben cómo son las Malvinas. Yo tuve 2 meses y tengo pruebas que lo de todo. ¿Y qué opinión tenés al respecto sobre los tratos que se han hecho en estos últimos años con respecto a Malvinas en relación con los gobiernos nacionales y su defensa o no de la soberanía nacional sobre las islas? ¿Cómo te crees vos que están tratando el tema? No, el gobierno que hizo de todo fue el de Kirchner. Lo demás no. Que nos dio todas las ventajas a nosotros es el de aquí. Bien, y de la mujer, de Cristina. Y bueno, ya para ir cerrando las últimas 2 preguntas. Sí. ¿Qué significa para vos la guerra de Malvinas? ¿Y qué más? Y después, si nos querés comentar algo más que no te hayamos preguntado en esta nota. Y bueno, la guerra fue que el gobierno de Galtieri se venía derrumbando e hizo esa guerra para salvarse de una rebelión del país. Y la hizo y después, cuando volvimos, también se le pusieron en contra. Y bueno, lo bueno que son nosotros que volvimos, los que no volvieron. Yo a veces estoy en un lugar que me estoy divirtiendo y me acuerdo. Digo, quiero pensar que ellos no pudieron hacer esto. Poner pescando. Digo, este no pudo hacer esto, no se pudo casar, no pudo tener un hijo. Eso tengo conciencia. Bueno, ¿algo más? No, ¿Me quedó? Está bien. Bueno. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por la entrevista y muchas gracias por lo que hicieron en 1982. Gracias.